Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy me gustaría conversar un poco sobre lo que sería una aplicación de análisis de estados financieros pensado para empresas familiares. La gran mayoría de las empresas en nuestro medio están de una u otra manera vinculadas o ligadas a familias y ya no a primeras generaciones, sino posiblemente a segundas o hasta terceras generaciones, donde obviamente se han ido tomando decisiones que vale la pena evaluar. Voy a considerar este pequeño ejemplo que tengo en pantalla justamente, donde resumo un poquito la situación de una empresa a través del balance general. Vemos prácticamente una relación de activo corriente versus activo no corriente del 24 al 76%. Vemos también una relación patrimonio versus pasivo del 43 versus 57%. Eso nos indicaría de que el dueño es más dueño de la empresa que terceros. Luego tenemos el estado de resultados, que arranca con un ingreso de 200.000 y termina en una utilidad de 13.500. Esto refleja obviamente un margen neto del orden del 7%. Bien, todo esto obedecería una contabilidad normal, una exposición de resultado natural. Aquí hay algunos análisis adicionales, como ser el caso del balance financiero, donde se ve efectivamente la relación entre lo que es la deuda financiera neta y el patrimonio como tal. Estamos en una relación de 12,88%, bastante diferente a lo que nos mostraba el balance contable. Luego tenemos el estado de resultados ajustado, que básicamente considera los ajustes principales, que son cuatro, para efectos de establecer un criterio, ¿no? En este caso estaríamos diciendo que para el estado de resultados ajustado tendríamos que ajustar, valga la redundancia, quitar todo lo que corresponda a costos no recurrentes, a costos y gastos y también a ingresos no operativos, sacar del estado de resultado, de la analítica, el estado de resultado, el gasto financiero, bajo la premisa de que no nos interesa quién financia el negocio, sino cuánto genera el negocio, y finalmente el ajuste en la parte tributaria, que es lo que correspondería, aplicando todos estos criterios. Luego están algunos de los ratios más relevantes, por lo menos los que considero que deberían considerarse o tomarse en cuenta. El índice de liquidez corriente por encima de 1, la liquidez inmediata por encima de 0,30, eso por ejemplo preocupa un poco. Al final del día no es algo muy saludable que ese indicador sea demasiado alto, nos estaría mostrando un exceso de caja. Luego tenemos el tema del periodo de cobro. Creo que es importante hacer la relación entre cobro, inventario y pago para hablar del el ciclo de caja o ciclo de conversión de efectivo, que nos da un factor de seguridad del orden de 1,67. Eso indicaría que por cada peso que necesita la empresa, dispone de 1,67 en capital de trabajo operativo para funcionar. Tenemos también lo que es la relación del multiplicador de capital, 1,77. Y por otro lado, los índices de cobertura de interés y de deuda, ¿no? En este caso, estamos viendo que la empresa tiene algún problema de solvencia vinculado al pago de sus deudas, ya que el indicador de cobertura de deuda está por debajo de 1. El ROE está en 2,4% y el ROI en 5,3%. Bueno, haciendo un análisis entre la tasa de interés bancario, el costo de oportunidad del accionista, que asumamos que está en el orden del 10%, tenemos una tasa WACC del 9,3 que nos entrega un EVA, un Economic Value Added, negativo de 25.000. Bien, esa sería la lectura a rajatabla de la información que tenemos en la empresa. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a evaluar esto en una lógica de empresa? Y aquí es donde aparecen varias cosas importantes. Por ejemplo, reconocer de que no todos los activos que están registrados en la contabilidad de la empresa tienen una relación directa con la empresa. Muchas veces, y hay que ser francos en esto, las empresas familiares tienden a comprar bienes y registrarlos a nombre de la empresa con distintos fines. Por ejemplo, generar mayor patrimonio para tener mejores oportunidades y ser mejores sujetos de crédito. Trabajar también con estrategias fiscales bajo algunas métricas o lo que fuere. Sin embargo, hay que reconocer que existen. Esto obviamente va a afectar la contabilidad naturalmente y por ende también los resultados. Otro ejemplo es cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, la cantidad de empleados que tenemos
versus la cantidad de familiares empleados en la planilla que se tiene. Muchas veces, y hay que reconocerlo, los accionistas tienden a tener sueldos por encima del valor referencial de cada una de las distintas posiciones, de las distintas vacantes que están ocupando. Y en este caso, el ejemplo que he colocado es que la brecha salarial entre empleados y familiares oscila el 200%. Es decir, un familiar estaría cobrando el triple que una persona que no fuera miembro del grupo familiar por hacer exactamente el mismo trabajo. Con eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, perdón, antes que me olvide, aquí estaba el techo para el cálculo de la caja operativa en el cálculo de balance financiero. Bien, pero con estos detalles, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros podemos tener, y permítanme que lo voy a poner para comparar, una situación real versus una situación excluyendo a la familia y a los negocios familiares de la contabilidad de la empresa. Por ejemplo, decíamos, hay 250.000 bolivianos, unidades monetarias, lo que querramos llamar, eh, que no corresponden a activos operativos de la empresa, por lo cual fíjense cómo la relación de 24,76 pasa a ser 32,68. Ahora, esto mismo se refleja cuando analizamos la relación pasivo-patrimonio, que estaba en 43,57, y quitando ese activo que es parte del patrimonio familiar, quedamos en una situación de 58 a 42%. Ahora, avanzando un poquito en el estado de resultados, si es que corrigiésemos y ajustásemos todo lo que corresponde a la planilla, el gasto en vez de ser 60.000 bajaría a 48.000. Y la depreciación también bajaría de manera proporcional a los activos que estamos retirando del análisis. Fíjense por favor cómo pasamos de una utilidad y un margen neto del 7% a prácticamente una utilidad de casi el doble. No estamos hablando del 12% de margen neto. Ahora, comparando también la situación que veíamos por acá entre la relación de deuda financiera y patrimonio versus el caso sin la familia, vemos que es una situación bastante distinta. En el caso del estado de resultados ajustados, podemos observar igual la diferencia en términos de gastos, la diferencia en términos de depreciaciones, y aquí obviamente también hay una diferencia en torno a la utilidad y al margen como tal. Cuando hablamos de indicadores, en el caso de lo que son indicadores de liquidez, como pueden ver, no hay ninguna variación. En indicadores de operación tampoco, pero sí hay una diferencia en los indicadores tanto de financiamiento como en los indicadores de rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos que la empresa, excluyendo los activos familiares, excluyendo los gastos extrafamiliares, estaría ya teniendo la capacidad de cubrir las deudas. Fíjense, y este no es un tema menor, en términos de patrimonio, la familia ya se estaba llevando prácticamente casi un 5% de rentabilidad a través de sus sueldos, a través de los activos que estaban registrados en la empresa. Entonces, hay aquí una diferencia importante. El efecto sobre el ROI, sobre la inversión o capital empleado, también es importante, es del 2%, ¿sí? La diferencia entre 5,3 y 7,3. Ahora, manteniendo esta lógica a efectos del EVA, creo que también es importante mencionarlo. Fíjense que ya pasamos a un elemento positivo. Entonces, acá la reflexión es bastante clara. Tenemos que enfocarnos en una lectura, en una visualización de la empresa, reconociendo la naturaleza de la misma, no solamente el rubro y los riesgos inherentes, sino también entendiendo muchas veces desde una perspectiva familiar que la familia puede ya estarse beneficiando de la empresa por las situaciones y decisiones particulares que se puedan tomar en este sentido. Bajo esta lógica, esta planilla buscaba justamente explicar esto, ejemplificarlo como parte de un programa de formación a empresas familiares.
Entonces, los invito obviamente a hacer este tipo de reflexiones, a separar un poco los esquemas de negocio y, por qué no, también a incorporar dentro de sus análisis financieros este tipo de particularidades. Espero que el video les sea de utilidad y que lo puedan considerar dentro de su menú de acciones o menú de análisis para incorporarlo. Que estén muy bien.